Imagina que estás parado frente a una escalera de piedra que sube por la ladera de una montaña cubierta de niebla. Los escalones están tallados a mano, uno por uno, durante siglos. La vegetación los rodea por los lados y a veces los atraviesa. No hay nadie más. El único sonido es el de los pájaros y el de tu propia respiración ajustándose a la altura. Eso no es Machu Picchu. No es Tikal. No está en México, ni en Perú, ni en ningún lugar que hayas visto en un documental de Netflix. Eso es Colombia. Y hay ruinas así, o más extrañas que esas, en lugares donde no hay señal, no hay turistas, y en algunos casos no hay ni camino oficial. Colombia tiene más de 300 sitios arqueológicos registrados. La mayoría no aparecen en las guías de viaje. Algunos están tan enterrados en la historia que para encontrarlos hay que ir a museos de otros países. Y hay por lo menos uno en esta lista que fue borrado a propósito, porque lo que representaba le resultaba incómodo a los que escribieron la historia oficial. Este es el conteo de las ruinas colombianas de las que nadie habla. Antes de seguir, si ya estás aquí, dale al botón de suscribirse. Número 10. Ruinas de Guane, Santander. Guane tiene exactamente 300 habitantes. Está en Santander, a 9 kilómetros de Barichara, uno de los pueblos coloniales más fotogénicos de Colombia. Mientras Barichara recibe buses de turistas los fines de semana, Guane los ve pasar desde lejos. El nombre del pueblo viene de la civilización que habitó este territorio durante siglos antes de que llegaran los españoles, los Guane, uno de los grupos indígenas más sofisticados del oriente colombiano. Tejían con fibra de fique en patrones complejos, cultivaban en terrazas escalonadas talladas directamente en la roca, y tenían estructuras sociales tan elaboradas que los conquistadores tardaron décadas en entender a quién tenían que vencer para que el resto se rindiera. No se rindieron fácil. Llegar al pueblo por primera vez tiene un olor específico, tierra seca, roca caliente y el aire del cañón que sube desde el río Suárez. No hay ruido de moto, no hay bocina. Hay gallinas. Hay perros. Hay el sonido de una tarde en un lugar que no tiene prisa por parecerse a ningún otro. Lo que queda en el terreno son petroglifos dispersos por las laderas del cañón, terrazas agrícolas que todavía son visibles desde el sendero, y algunas estructuras semienterradas dentro y alrededor del pueblo actual. Pero el lugar donde más duele la historia de los Guane es el Museo del Pueblo. Tiene momias de la civilización con más de 500 años de antigüedad, con textiles originales intactos. Ropa que se puede ver, que se puede estudiar, conservada de manera extraordinaria por las condiciones secas del cañón. Momias que nadie visita porque nadie llega hasta Guane. La experiencia que justifica el viaje es el Camino Real, 1 hora y media de caminata desde Barichara, por un sendero de piedra que los españoles construyeron sobre rutas indígenas que ya existían antes de que llegara ningún europeo. El camino baja por la ladera, el cañón se abre abajo con el río Suárez brillando entre las piedras, y cuando llegas al pueblo lo encuentras exactamente como debería estar un lugar que el turismo masivo todavía no ha llegado a dañar. Clima, mangas cortas todo el año. Guane es cálido y seco. Lleva algo para la lluvia de tarde si vas en temporada alta. Un pueblo de 300 personas que guarda momias, petroglifos y el rastro de una civilización guerrera que resistió la conquista hasta que no pudo más. Y aún así, dejó sus huesos y su ropa intactos para que alguien los encontrara 500 años después. Número 9. El Infiernito, Boyacá. El nombre oficial del sitio es La Libertad. El nombre que le pusieron los curas españoles cuando llegaron y no pudieron procesar lo que estaban viendo es el Infiernito. Y cuando uno entiende por qué le pusieron ese nombre, el lugar se vuelve el doble de interesante. Está a 5 kilómetros de Villa de Leyva, en el altiplano boyacense, a aproximadamente 2.200 metros sobre el nivel del mar. Es un sitio arqueológico muisca, filas de columnas de piedra, algunas de hasta 2 metros de altura, enterradas en el suelo con una alineación tan precisa que los primeros arqueólogos que las estudiaron tardaron años en entender lo que tenían frente a ellos. Es un observatorio astronómico. Es un calendario solar. Los muisca construyeron esto aproximadamente entre los siglos 8 y 11 de nuestra era para determinar los ciclos agrícolas. La posición de las sombras de las columnas al amanecer marca los solsticios y los equinoccios con una exactitud que sigue siendo funcionalmente válida hoy, más de 1000 años después. Sin telescopios. Sin papel. Sin cálculo escrito. Solo geometría, observación sistemática transmitida durante generaciones, y piedra. Ahora, el dato que los guías de turismo a veces se saltan, las columnas más altas tienen forma fálica de manera deliberada. Para los muisca la fertilidad de la tierra y la fertilidad humana estaban conectadas dentro de un mismo sistema cosmológico. El calendario no era solo un instrumento agrícola, era un objeto sagrado, una representación del orden del universo. Cuando los misioneros llegaron y vieron las columnas, les pareció obra directa del diablo. De ahí el nombre. Durante siglos, el sitio fue un lugar al que nadie quería acercarse, y eso lo conservó. La experiencia más completa es visitarlo durante el equinoccio de marzo o de septiembre. Si calculas bien la fecha, puedes pararte frente a las columnas y ver la sombra caer exactamente donde los muisca calcularon que caería hace más de 1000 años. Es de las pocas veces en la vida en que el pasado hace algo en tiempo real. Clima. El altiplano boyacense baja de temperatura en la mañana, aunque después salga el sol. Chaqueta mediana y algo que quitarte al mediodía.
Un calendario que todavía funciona, construido por una civilización que los conquistadores llamaron primitiva para justificar lo que le iban a hacer. Número 8. Fuerte de San Fernando de Bocachico, Bolívar. Todo el mundo que va a Cartagena visita el castillo de San Felipe. Es imponente, está bien mantenido y tiene señalización en varios idiomas. Nadie habla del otro fuerte colonial que protegía Cartagena desde el otro lado, el que en términos estratégicos era tan importante como el San Felipe, y que hoy lleva décadas en un abandono que sería escandaloso si alguien supiera que existe. El fuerte de San Fernando está en Bocachico, Bolívar, a orillas del Canal del Dique, la ruta de agua que conecta el río Magdalena con la bahía de Cartagena. Los españoles lo construyeron en el siglo XVIII con una función específica y quirúrgica: impedir que los piratas y las armadas enemigas subieran por el Magdalena hacia el interior del virreinato. Era el filtro, el cuello de botella que protegía no solo Cartagena sino todo el sistema de transporte colonial que hacía funcionar la Nueva Granada. La muralla sigue en pie en buena parte. Está comida por el tiempo, con vegetación tropical que crece entre las piedras y raíces que han reventado secciones completas de la estructura desde adentro. Nadie la restaura de manera sistemática. El resultado es un fuerte que existe en ese estado intermedio entre ruina y fantasma, visualmente más impactante que muchas cosas que los gobiernos han arreglado con cemento y pintura para el turismo. El dato que no está en ningún folleto: el fuerte de San Fernando nunca fue tomado por la fuerza. Durante toda su vida operativa activa, ningún enemigo logró penetrarlo. El diseño hacía el trabajo. El canal era lo suficientemente angosto como para que los cañones del fuerte cubrieran la totalidad del ancho del agua. Cualquier barco que intentara pasar entraba al campo de fuego desde el momento en que aparecía en la curva. El fuerte no era solo una construcción. Era una ecuación que no tenía solución para el que llegaba del lado equivocado. Para llegar, desde Cartagena por lancha siguiendo el canal, o desde el municipio de Calamar. La experiencia es recorrer las murallas entre la selva ecuatorial que las envuelve, bajar a las troneras donde estaban los cañones, y tratar de calcular la escala de lo que fue este lugar cuando tenía soldados, pólvora y una misión activa. Clima: calor caribeño sin concesiones. Agua, bloqueador solar, ropa que no te importe que se moje. Una fortaleza inexpugnable que el tiempo volvió invisible. Hay algo en eso que dice más sobre nosotros que sobre el fuerte. Número 7. Ruinas de Cartago Viejo, Valle del Cauca. La ciudad de Cartago existe hoy en el norte del Valle del Cauca. Es una ciudad activa, con tráfico y mercado y todo lo que tiene una ciudad colombiana de tamaño mediano. Pero Cartago no siempre estuvo ahí. La Cartago original estaba en otro lugar, y lo que le pasó explica más sobre la conquista que muchos capítulos del libro de historia. La fundación de Cartago ocurrió en 1540, por el conquistador Jorge Robledo, en la zona de confluencia de los ríos Otún y Cauca, en lo que hoy sería la región de Pereira. Era una ciudad española funcional: plaza mayor, iglesia, cabildo, todo el esquema colonial. Duró décadas, hasta que los Quimbaya decidieron que no iba a durar más. Los Quimbaya fueron la civilización que habitó la región por siglos antes de que llegara ningún español. Son conocidos hoy principalmente por su orfebrería, el trabajo en oro más refinado y técnicamente avanzado de toda América precolombina, con piezas que muestran un dominio de la técnica de la cera perdida y las aleaciones de tumbaga que todavía impresiona a los metalúrgicos modernos. Pero además de orfebres, eran guerreros. Y entre finales del siglo XVI y principios del XVII intensificaron los ataques contra Cartago hasta que la ciudad se volvió imposible de sostener. Los españoles la abandonaron. La refundaron más al norte. La Cartago original quedó en la selva. Lo que permanece en el terreno son fragmentos, cimientos, estructuras semienterradas, materiales coloniales mezclados con los de las culturas indígenas que vivieron en ese mismo territorio antes de la fundación española. El sitio no tiene infraestructura turística. No hay señalización, no hay parque arqueológico, no hay entrada organizada. Hay investigación arqueológica intermitente desde las universidades de la región. El dato que hace que todo esto se vea de manera distinta: las piezas de oro quimbaya más famosas de todas, incluyendo las que hoy se consideran la cima de la orfebrería precolombina de América del Sur, están en el Museo de América en Madrid. Las mandó el gobierno colombiano como obsequio diplomático a la reina de España en el siglo XIX. La pelea legal para recuperarlas sigue activa hasta hoy. El tesoro del pueblo que destruyó Cartago Viejo terminó en el mismo continente de donde vino Cartago Viejo. Clima cafetero, entre 18 y 24 grados. Capas, sol fuerte al mediodía, fresco en la tarde. Una ciudad destruida por los mismos a quienes intentaba colonizar. Y su oro en Madrid, desde hace más de 100 años. Número 6. Hipogeos de Tierra Adentro, Cauca. En 1995, la UNESCO declaró Tierra Adentro Patrimonio de la Humanidad. Hoy, la mayoría de los colombianos todavía no saben qué es un hipogeo. Eso solo dice algo sobre qué tan mal estamos comunicando nuestro propio patrimonio. Tierra Adentro está en el Cauca, en la zona andina del suroccidente colombiano. Los hipogeos son cámaras funerarias excavadas directamente en la roca viva, por debajo de la superficie. No son simples hoyos, son arquitectura subterránea. Tienen escaleras en espiral que bajan entre 2 y 7 metros.
Tienen cámaras principales y cámaras secundarias. Las paredes y los techos están decorados con pinturas en rojo, negro y blanco, con diseños geométricos complejos, espirales y figuras humanas estilizadas. Algunas de esas pinturas conservan el color original después de 1500 años bajo la tierra. La cultura que las construyó sigue siendo en gran parte un misterio. No dejó escritura. Los arqueólogos la asocian con la misma zona cultural que produjo las estatuas de San Agustín, aunque hay debate sobre si se trata de la misma sociedad o de comunidades distintas. Lo que sí está documentado es que para construir un hipogeo de las dimensiones más grandes la comunidad debió movilizar trabajo colectivo durante tiempo prolongado, excavar a esa profundidad en roca, con herramientas de piedra y hueso, y luego pintar las paredes con ese nivel de detalle, es una inversión enorme para honrar a sus muertos. El dato que no sale en los folletos: los diseños geométricos de las paredes de los hipogeos de tierra adentro son únicos. No hay nada exactamente igual en ningún otro sitio arqueológico de Colombia ni del continente. No se pueden comparar directamente con ninguna otra tradición iconográfica conocida. Son, en el sentido más preciso de la palabra, un lenguaje visual que no hemos descifrado. Se puede visitar el sitio en varios grupos dispersos por las colinas del municipio de Inzá, el Grupo Segovia, el Grupo El Duende, el Grupo El Tablón, entre otros. Hay que caminar entre ellos cruzando paisaje caucano con niebla en las mañanas y luz larga en las tardes. Cada hipogeo que se baja es una sala distinta, con pinturas propias y con la sensación muy particular de estar en un espacio que fue diseñado para algo que no tenemos cómo terminar de entender. Clima, chaqueta y calzado de trekking. Tierra adentro está por encima de los 1700 metros y los caminos entre grupos de hipogeos son de tierra, con pendientes que se complican si llueve. Tumbas pintadas de una civilización sin nombre conocido, debajo de las colinas del Cauca, desde hace siglo y medio de generaciones. Número 5. Pueblito Chairama, Magdalena. Todo el mundo conoce el Parque Tayrona. Una fracción de los que lo conocen saben que existe Ciudad Perdida. Y dentro del mismo Parque Tayrona, a 4 horas de caminata desde el sector de Cañaveral, hay un sitio arqueológico con más de 250 terrazas de piedra que formaron parte de una ciudad completa, que casi nadie visita. Se llama Pueblito. El nombre Tayrona era Chairama. Era un nodo en la red urbana que los Tayrona construyeron en la Sierra Nevada de Santa Marta durante siglos, una civilización que levantó ciudades interconectadas a distintas altitudes, desde el nivel del mar hasta los 4000 metros de la sierra, unidas por un sistema de caminos empedrados, acueductos y terrazas agrícolas que funcionaba como un solo organismo. Chairama era el punto de conexión entre la costa y las ciudades del interior. Tenía acceso al mar, a la selva y a los caminos que subían hacia la sierra. Era un lugar de intercambio, de paso, de encuentro. Y el aire cuando llegas ahí lo dice, huele a mar pero también a tierra de montaña, como si 2 ecosistemas distintos estuvieran negociando en el mismo espacio. Cuando los españoles destruyeron la ciudad de Tayrona en la primera década del siglo XVII, Chairama fue abandonada. La selva del Tayrona la cubrió. Durante siglos fue invisible, terrazas debajo de la vegetación, escaleras bajo las raíces, paredes bajo el musgo. La arqueología moderna empezó a documentarla en serio en el siglo XX, y todavía hoy solo una fracción del sitio ha sido excavada. Lo que se puede ver son los bordes de las terrazas originales, escaleras de piedra que bajan de plataforma en plataforma, parte del sistema de drenaje que los Tayrona diseñaron para manejar el agua de lluvia en una ladera tropical. En algunas zonas la vegetación se abre y desde arriba se puede ver el mar Caribe brillar entre los árboles. El dato que lo reencuadra todo: el sitio estuvo activo desde aproximadamente el año 900 de nuestra era hasta la destrucción española, lo que significa que estuvo habitado de manera continua durante al menos 700 años. Eso es más tiempo del que lleva Colombia como país independiente, multiplicado por 4. La caminata para llegar es de 4 horas desde Cañaveral, por selva costera del Caribe. Clima, calor y humedad de costa caribeña total. Ropa ligera y que seque rápido, agua en cantidad, calzado de trekking con buen agarre porque la subida es empinada y el suelo puede estar mojado. Una ciudad dentro del parque que tiene otra ciudad. Y casi nadie baja hasta Chairama porque todo el mundo está buscando la otra. Número 4. Alto de los Ídolos, Huila. San Agustín tiene una fama merecida. El Parque Arqueológico de San Agustín, con sus estatuas de piedra y sus tumbas monumentales, es uno de los sitios arqueológicos más importantes de Colombia. Pero hay un satélite de ese universo que casi nadie visita, que tiene algunas de las piezas más extrañas del complejo, y que está a 14 kilómetros de San Agustín al otro lado del río Magdalena. Se llama Alto de los Ídolos. Está en el municipio de San José de Isnos, Huila, y pertenece al mismo complejo declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La diferencia es que en San Agustín los fines de semana hay buses de turistas. En Isnos puedes llegar y ser el único visitante. La cultura que construyó estos sitios floreció aproximadamente entre el siglo I y el siglo VIII de nuestra era, aunque hay evidencia de ocupación humana del territorio mucho antes. Dejaron cientos de estatuas de piedra de hasta 4 metros de altura, figuras que mezclan rasgos humanos con rasgos de jaguar. Bocas con colmillos. Ojos desproporcionados. Tocados ceremoniales tallados con detalle milimétrico. Cada estatua guarda una tumba. El paso entre los vivos y los muertos estaba marcado en piedra,
vigilado por figuras que ni son del todo humanas ni son del todo animales. En el Alto de los Ídolos hay esculturas que los arqueólogos todavía no han podido clasificar del todo dentro del corpus conocido de San Agustín, figuras con características que no aparecen en ningún otro sitio del complejo. Una de las tumbas excavadas aquí contenía uno de los esqueletos más completos de la cultura, con ofrendas de cerámica y objetos metálicos que indicaban un nivel de estatus excepcional incluso dentro de un sitio conocido por su riqueza funeraria. Lo que se puede hacer, recorrer el sitio con guía local, que en Izno son más tranquilos y menos saturados que en San Agustín. Y después pararse en el alto a ver el Valle del Magdalena, el río que nace a pocos kilómetros de ahí y que después atraviesa todo el país de sur a norte. ¿Entiendes por qué esa cultura eligió exactamente ese punto para construir su mundo de los muertos? La vista sobre el origen del río más importante de Colombia forma parte del sitio tanto como las estatuas. Clima, fresco andino, entre 16 y 20 grados. Capa ligera en la mañana, sobre todo si llegas temprano cuando hay niebla en el valle. Figuras de piedra que mezclan lo humano y lo sagrado, en el sitio hermano del lugar famoso que todo el mundo visita y casi nadie. Número 3. Ruinas de la Ferrería de Pacho, Cundinamarca. No todas las ruinas son precolombinas. Esta es del siglo XIX. Y por eso es más rara, porque nadie espera encontrar ruinas industriales en medio de las montañas de Cundinamarca. En el municipio de Pacho, a unas 3 horas al norte de Bogotá, están los restos de la primera siderúrgica de Colombia. Se llamó la Ferrería de Pacho, y fue construida en 1828 bajo la dirección del ingeniero escocés John Illingworth, contratado por el gobierno de la recién nacida república para impulsar la industrialización del país. Era un proyecto serio en todos los sentidos. Trajeron tecnología europea, construyeron hornos de fundición, instalaron maquinaria de precisión. El sitio aprovechaba la fuerza hidráulica de los ríos de la zona para mover los mecanismos de producción. En su momento fue uno de los establecimientos industriales más avanzados de América del Sur. Producía hierro en plena era de las guerras civiles, cuando Colombia necesitaba con urgencia fabricar sus propias herramientas y sus propias armas. Luego llegó la quiebra. Luego los conflictos políticos de la segunda mitad del siglo XIX. Luego el abandono progresivo. Las instalaciones quedaron donde estaban, en la montaña, mientras el tiempo hacía su trabajo. Lo que se puede ver hoy son los muros de los hornos principales, las estructuras de los edificios de producción, fragmentos del sistema hidráulico que hacía funcionar todo el complejo. La vegetación lo ha ido cubriendo de manera que en algunas zonas hay que buscar para distinguir la piedra debajo de las raíces. El dato que hace que esto pese más de lo que parece, la Ferrería de Pacho fue parte del proyecto de industrialización de la Gran Colombia bajo el gobierno de Simón Bolívar. Fue financiada con fondos públicos, diseñada para ser el motor económico de un país que todavía no terminaba de nacer. Cuando la Gran Colombia se disolvió en 1831, la ferrería entró en una espiral de la que no se recuperó. Caminar entre sus muros es caminar dentro del esqueleto de un sueño político específico que murió antes de cumplirse. Número 2. Ruinas de Bonda, Magdalena. A menos de 10 kilómetros del centro de Santa Marta, en la primera ladera de la Sierra Nevada, existe el lugar donde ocurrió uno de los episodios más brutales de la conquista española en Colombia. Y hoy es prácticamente invisible. Bonda fue una de las ciudades más importantes de la civilización tairona. Los cronistas españoles de la época, los mismos que escribieron para justificar la conquista, describieron Bonda como una ciudad densamente poblada, con terrazas de cultivo, templos, mercados y una posición estratégica que la hacía la puerta de entrada a la Sierra Nevada desde el Caribe. Algunas estimaciones en los propios documentos coloniales sugieren que su población era comparable a la de ciudades europeas medianas de ese momento. Los españoles intentaron durante décadas someter Bonda. Los tairona resistieron. La ciudad sobrevivió a ataques, epidemias y décadas de presión colonial. La confrontación final llegó en los primeros años del siglo XVII, durante la campaña que el gobernador Juan de Borja lanzó contra las ciudades tairona de la Sierra Nevada. Fue una campaña de exterminio sistemático, destrucción de cultivos, quema de aldeas, ejecuciones masivas, esclavización de sobrevivientes. Bonda cayó. Lo que quedó en la tierra son terrazas, cimientos, fragmentos del sistema de caminos empedrados que conectaba Bonda con el resto de la red urbana tairona. La vegetación lo cubre casi todo. No hay señalización oficial. No hay parque arqueológico. No hay infraestructura de ningún tipo que marque el lugar como lo que fue, una metrópoli que existió durante siglos y que fue destruida en el transcurso de pocos años. El dato que cambia la manera de ver el paisaje. Los documentos coloniales donde se describe la destrucción de Bonda fueron escritos por los mismos que la destruyeron, y aún así dejan en claro la escala de lo que había ahí. Que hoy ese lugar sea un descampado con piedras debajo de la maleza no fue un accidente de la historia. Fue una decisión. Alguien eligió que Bonda no pudiera seguir siendo lo que era, y la borraron antes de que el tiempo tuviera que hacerlo. Llegar requiere orientación local. No es un destino marcado en el mapa. Es un lugar donde hay que ir a buscar lo que quedó. Clima. Calor del Caribe, entre 28 y 35 grados. Ropa fresca, agua en cantidad, y la conciencia de que estás parado en el terreno de una ciudad que alguien decidió que no podía seguir existiendo. Hay lugares que el tiempo borró. Bonda es otro tipo de historia. Número 1.
los canales Zenú del San Jorge, Córdoba. Hay una civilización colombiana que construyó uno de los sistemas de ingeniería hidráulica más grandes del mundo precolombino. Lo construyeron en los llanos del Caribe, en lo que hoy es el departamento de Córdoba y parte de Sucre, en la cuenca del río San Jorge. Y casi nadie en Colombia sabe que existió. Se llaman los Zenú, y su obra mayor no son estatuas ni tumbas ni ciudades de piedra. Es agua. Entre aproximadamente el año 200 antes de nuestra era y el año 1000 de nuestra era, los Zenú excavaron y construyeron un sistema de canales artificiales que cubrió más de 500.000 hectáreas de llanura inundable. 500.000 hectáreas. Para dar escala, eso es 5 veces el tamaño del Parque Nacional Natural Los Nevados. Un sistema de canales, diques de tierra, plataformas elevadas y caminos que transformó las llanuras del Caribe, que se inundan todos los años durante meses, en territorio productivo capaz de sostener una civilización de alta densidad poblacional. Los canales regulaban el agua de maneras que los ingenieros modernos reconocen inmediatamente cuando los estudian, drenaban las zonas donde había exceso, retenían la que se necesitaba para los cultivos, y creaban plataformas elevadas donde se construían las casas por encima del nivel de inundación. El sistema no solo resolvía el problema de vivir en una llanura que se inunda, lo convertía en una ventaja. La inundación anual fertilizaba los suelos de las plataformas al retirarse. Los canales producían peces durante los meses de agua alta. Era ingeniería de ciclo completo, diseñada para funcionar con la naturaleza en lugar de contra ella. La cantidad de tierra movida para construir todo este sistema, calculada por los arqueólogos que lo estudiaron en detalle desde los años 70, es comparable a la de las construcciones más monumentales de Egipto o Mesopotamia. No en términos poéticos, sino en términos de volumen real de trabajo humano. En ingeniería hidráulica colectiva, los Zenú estaban jugando en la misma liga que las civilizaciones que los libros de historia occidental presentan como las más avanzadas del mundo antiguo. El sistema colapsó alrededor del año 1000 de nuestra era, aparentemente por una combinación de cambios climáticos y transformaciones sociales internas que los arqueólogos todavía están debatiendo. Para cuando llegaron los españoles, los Zenú todavía existían como pueblo, pero el gran sistema de canales llevaba siglos abandonado y cubierto de vegetación. Los conquistadores nunca entendieron lo que estaban viendo. Cruzaron una de las obras de ingeniería más grandes del hemisferio occidental, pensando que era terreno natural. Lo que se puede ver hoy, desde el aire, los canales siguen siendo visibles en imágenes satelitales. Las líneas regulares interrumpen el patrón natural del suelo con una precisión que es inconfundible cuando sabes lo que estás buscando. En tierra, hay sectores en la región del San Jorge donde los bordes de los canales se distinguen como elevaciones sutiles en el terreno, cubiertos de pastos y vegetación, que los campesinos locales usan como potreros sin saber exactamente qué están pisando. Pero el dato que convierte todo esto en algo que va más allá de la arqueología es este: cuando los investigadores empezaron a documentar los canales en serio en la segunda mitad del siglo XX, encontraron que comunidades campesinas de la región habían redescubierto de manera independiente partes del sistema. Estaban limpiando y reactivando canales Zenú sin saber que eran Zenú, simplemente porque el sistema seguía siendo funcionalmente la mejor solución disponible para manejar las inundaciones anuales. La ingeniería de hace 2000 años seguía resolviendo el mismo problema mejor que cualquier alternativa moderna que hubieran intentado. No hay parque arqueológico. No hay señalización. No hay entrada. El acceso es desde municipios como Ayapel o San Marcos, en Córdoba y Sucre, y requiere orientación local y disposición para moverse por zonas donde el turismo arqueológico prácticamente no existe todavía. Eso también es parte de lo que lo hace lo que es. 10 sitios donde la historia dejó de ser un relato y se convirtió en algo que se puede tocar, caminar, y en algunos casos casi escuchar si uno se para en el lugar correcto y se queda quieto el tiempo suficiente. La pregunta que me interesa: ¿cuál de estos te quedó en la cabeza? ¿Cuál quieres ir a buscar primero? Ponlo en los comentarios porque la siguiente lista la armo con los lugares que más aparezcan. Y si hay una ruina colombiana que yo no puse acá, también ponla.